Bueno, no sean malitos, vamos activando la cámara para tomar la evidencia del día de hoy, ¿les parece bien? Ándenles, ya ve, ¿qué les cuesta? Hasta da gusto verlos. Bien, ¿listos? Una, dos y... ¿Qué pasó? Ya lo apagaron muchos. Actívenlo otra vez. Ahí va, una, dos y tres. Una más. Actívenlo otra vez y para tomar la última captura de pantalla. Una, dos y tres. Listo. Bien, les voy a compartir mi pantalla y me dicen si lo pueden ver. Voy a apagar mi cámara para no robarme tanto internet. Sí se ve, ¿verdad? Sí, maestra. Están muy serios hoy, ¿qué pasa? ¿Porque están tristes? ¿Porque están serios? ¿Qué les pasa? Andamos cansados, yo creo, maestra. ¿Andan cansados? Es que ya es viernes, maestra. Pues Ya. con mayor razón hay que estar contentos, es viernes. Ya mañana no se levantan temprano. Pues sí, pero ya estamos cansados de toda la semana. Aguanten, aguanten, están en la comodidad de su casa. Tranquilos, esto es temporal. Es más, ya vamos a prácticamente a mitad del semestre. Ya prácticamente nos aventamos el semestre, entonces relájense, todo se pasa, ¿sale? Bien, vamos a iniciar. Les pido de favor que tengan a la mano su cuaderno para que vayan tomando notas. La información que vamos a ver el día de hoy sí es bastante, pero voy a tratar de dárselas de la manera más concreta posible. Me voy a ir muy rápido porque únicamente quiero que ustedes recuerden lo que ya conocen. Ayer les di así como un panorama muy breve. Vimos como un cuadro sinóptico donde hablábamos de las herramientas de calidad y les platiqué muy breve sobre las herramientas de calidad. Ahorita les voy a dar un poquito más de detalle para que ustedes comiencen a recordar, porque sé que ya tienen conocimiento de las herramientas de calidad, entonces no voy a profundizar mucho porque además hay una parte de trabajo que les toca a ustedes. Yo únicamente quiero que recuerden y que se familiaricen, y de ahí ya el trabajo es cosa de ustedes. Entonces, por eso es que me voy a ir rápido, porque nada más quiero que ustedes vuelvan a tener noción. Entonces, bien, les platicaba el día de ayer que las 7 herramientas de calidad fueron propuestas o más bien recopiladas por Kaoru Ishikawa, que es un maestro de la calidad, que fue una persona que en Japón estuvo implementando diferentes técnicas, diferentes herramientas y estrategias para mejorar la calidad en sus empresas. Entonces, Kaoru Ishikawa decía que con estas 7 herramientas de calidad podríamos solucionar prácticamente cualquier problema que sucediera en una empresa. Entonces, les platicaba ayer que él hacía esta comparación de las 7 herramientas con las 7 armas que utilizaba un samurái al ir a la guerra. Entonces, digamos que estas 7 herramientas son nuestras armas administrativas para poder enfrentar esta guerra, estos problemas que como empresa podemos tener. Y que el día de hoy ustedes ya tienen claramente identificados varios problemas, varias situaciones que hay que mejorar en su empresa. Entonces, vamos a ver cómo podemos solucionar estos problemas que ya hemos detectado. La primera herramienta de calidad es la hoja de registro u hoja de verificación, y este es un formatito que nos va a permitir reunir datos para observar, para detectar fallas, pero sobre todo, y lo que más nos interesa en todas las herramientas, es empezar a plantear soluciones. Entonces, me imagino que este formato, o si mal no recuerdo, ustedes me platicaron que ya lo habían visto. Entonces, por empresa vamos a elaborar un formatito que les sea funcional para ir recopilando los datos que nos interesen
y entonces detectar fallas y plantear soluciones. O de alguna manera también podemos hacer una comparación. Las hojas de registro pues son estos formatos que nos permiten registrar los datos de manera ordenada. El objetivo de esta recopilación de datos es registrar la frecuencia con la que van sucediendo diferentes eventos. Es decir, me va a decir cuántas veces se repitió esta situación, cuántas veces se repitió ese error, cuántas veces el queso que yo vendí tenía un sabor muy ligero, ¿no? O cuántas veces estaba muy salado. Entonces vamos a registrar la frecuencia con la que suceden determinados eventos. Y este formatito se vuelve un instrumento muy útil cuando se habla de supervisión. Entonces, la parte de supervisión la vamos a ver en el tercer parcial. Y como les decía, pues nos permite detectar fallas y para ello encontrar soluciones. El diseño de una hoja de verificación pues va a depender de la utilidad que la empresa le quiera dar y del tipo de datos que quiera recopilar. Pero sí es importante que esta hoja de verificación lleve instrucciones muy claras para evitar que haya malinterpretaciones o que no lo entiendan las personas que lo están utilizando. Entonces es importante, y por eso es que es la primera que menciono, es importante saber que la hoja de registro o la hoja de verificación sirve de apoyo para poder implementar las demás herramientas de calidad. Es por ese motivo que es la primera que les presenté, porque esta recopilación de datos nos va a permitir aplicar las otras herramientas de calidad. Entonces, este es un ejemplo de una hoja de verificación. Sé que la calidad de la imagen no es tan clara, pero fue de las que me parecieron más amigables. Una hoja de verificación nos debe decir cuántas veces se repite el error, cuándo sucedió ese error, quién está cometiendo ese error y dónde se está cometiendo ese error. Entonces, esa incidencia, ese evento. Entonces, si se fijan, esta pequeña hojita de verificación nos habla del producto que se está haciendo, el tratamiento, el número de piezas que se verificaron, el total de piezas que se produjeron, pero también nos marca la fecha, es decir, cuándo está sucediendo esta situación. El departamento es nuestro dónde y el operario es nuestro quién. Entonces, el saber quién está cometiendo el error, en dónde, cuándo, en qué número de piezas, nos va a permitir poder detectar la falla más fácilmente y poder decir, bueno, probablemente el operario 5 no tuvo capacitación y entonces esa es la causa de que yo tenga tantos errores en la producción, que tenga el tejido manchado, que el tejido esté defectuoso, que haya un error de confección, etcétera. Si se fijan, aquí los va contando y nos va dando el total de situaciones o de eventos. Entonces, este solamente es un ejemplo, se me hizo muy apropiado porque trae todos los datos, ¿no? El producto, cuándo, dónde, quién. La siguiente herramienta de calidad es el histograma. El histograma es un diagrama o un gráfico de barras que nos permite igualmente analizar la frecuencia, pero también la distribución de los eventos con este fin de detectar y resolver las variaciones que hay en un proceso. Su función pues es detectar y resolver estas variaciones, pero también organizar un número de datos. Y al momento en que nosotros los organizamos y los representamos por medio de un gráfico, por medio de tablas, entonces hace que de manera visual yo pueda comprender más fácilmente esta información y también pueda manejarla más ágilmente. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Esto es un histograma, si se fijan es una gráfica de barras que tiene pues espacios entre sí. Y en este ejemplo nosotros podemos ver que se está viendo los productos defectuosos y también las máquinas. Entonces, si nosotros analizamos, nos podemos dar cuenta que los productos defectuosos en su mayoría provienen de la máquina 4, de la 5, de la 6 y de la 7 y también de la 8. Vemos entonces que de la máquina de la 4 a la 8 es de donde provienen nuestros mayores problemas. Entonces de ahí nosotros como administrativos podemos decir, bueno, vamos a revisar qué está pasando con la máquina 4, 5, 6, 7 y 8 y nos alejamos de las otras que no nos están ocasionando realmente un gran problema. Podemos descartarlas y entonces enfocar toda nuestra atención a las máquinas que ya detectamos nos están ocasionando el problema.
Si nos damos cuenta, la máquina 7 es la que tiene un mayor número de productos defectuosos, entonces el problema más grande está en la máquina 7. Pero sin embargo la 6, la 5, la 4 y la 8 también tienen una cantidad de problemas defectuosos pues bastante significativa. Entonces vamos a enfocar nuestra energía en estas máquinas que son las que están produciendo el error o la falla. Entonces si se fijan pues ya se nos vuelve mucho más sencillo saber en dónde vamos a ocuparnos para solucionar el problema. El siguiente es el diagrama de Pareto. Igualmente es una gráfica de barras que permite detectar los problemas, pero le va a asignar un orden de importancia. Este diagrama de Pareto normalmente se elabora a partir de una hoja de verificación. Se le llama diagrama de Pareto porque se le asocia con su creador Wilfredo Pareto, o también se le puede conocer como el principio 80-20. Este principio 80-20 decía que era necesario detectar los pocos vitales de los muchos triviales. Es decir, Wilfredo Pareto decía que el 20% de las variables detectadas en un problema era lo que ocasionaba el 80% de los problemas. Por ejemplo, el 80% de los errores que se cometen únicamente iban a ser causados por el 20% de los empleados. Entonces es importante ubicar a ese 20% de los empleados para poder resolver el 80% de mis problemas que yo tengo. Entonces, por eso era importante identificar lo vital de lo trivial, porque a lo mejor yo tengo muchísimos problemas, pero ¿cuál es el problema que más me urge solucionar? Eso es lo vital de lo trivial, ¿de acuerdo? Entonces, por eso está el principio 80-20, que me dice que una vez que identifique este 20% que es el que más me ocupa, pues puedo solucionar el 80% de todos mis demás problemas. Otras aplicaciones de cómo yo puedo utilizar el principio de Pareto son que el 80% de los defectos son producidos por el 20% de las máquinas, o que el 80% de las fallas se evitan resolviendo el 20% de los problemas. Nada más es para que lo podamos ir entendiendo mejor. Entonces, este es un ejemplo de un diagrama de Pareto, donde nosotros a partir de una hoja de verificación recolectamos estos datos y luego los vamos graficando. Pero además de mostrarnos como el número de defectos, o por ejemplo aquí son demoras en horas, el diagrama de Pareto tiene esta parte a la derecha donde nos muestra porcentajes. Entonces la indicación es que nosotros ubiquemos estos tres criterios que más se acercan al 80% de nuestros datos. Si se fijan, aquí está el 80%, se dibuja una línea y entonces yo veo que aquí las tres causas vitales que yo tengo que solucionar son la calidad del material, la calidad del producto y la operación de la máquina, me parece que dice. Entonces, si se fijan, son tres causas que yo tengo que solucionar y que me están ocasionando el 80% de mis problemas. Entonces, no me voy a detener mucho porque el diagrama de Pareto sí es bastante extenso si lo hacemos bien. Entonces, únicamente les quise dar como esta panorama general, pero no se preocupen, les voy a dar un cuadernillo donde viene la información desglosada y un paso a paso para cómo hacer el diagrama de Pareto. Entonces, nada más quería que lo fuéramos recordando. Después del diagrama de Pareto continúa el diagrama causa y efecto, que también es conocido como diagrama de Ishikawa o diagrama de pescado, porque tiene la formita de un pescado. Y este diagrama va a considerar las relaciones entre una causa y el efecto que originan un problema. Esta herramienta es importante aclarar que no es estadística, pero sí nos permite analizar las causas probables que nos están ocasionando un problema. En este caso, por ejemplo, de sus empresas, que el desodorante estaba muy duro, por decirlo, ¿no? Estaba muy duro y era difícil la aplicación. Entonces vamos a analizar, ese es mi problema, ese es mi efecto, ¿cuáles son las causas que lo ocasionan? Estas causas van a ser detectadas a través de una lluvia de ideas y se van colocando en el diagrama que tiene una espina dorsal de pescado. En la cabeza y del lado derecho vamos a ubicar el efecto o el problema que se está analizando,
Y en los huesitos vamos a colocar las causas mayores y en los huesitos que son más pequeños, las causas menores o secundarias. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Hay quienes dicen que debemos de clasificar las causas a través de las 6M o de las 4M, pero esto ya va variando según el autor. Por ejemplo, Lourdes Munch Galindo dice que... Permítanme un segundo para conectar el cargador de mi computadora. Les decía, Lourdes Munch Galindo, por ejemplo, dice que las causas debemos clasificarla en materiales, métodos, maquinaria, mano de obra, medio ambiente y moneda. Entonces, ver todas estas causas y clasificarlas para que sea más fácil encontrar la solución y de alguna manera pues ordenar toda la información que tenemos. Pero, por ejemplo, Edmundo Guajardo dice que son solamente 4 M's: manos de obra, método de trabajo, materiales y maquinaria. E incluso hay quien dice que va a variar según si es un problema administrativo o si es un problema que se enfoca a la producción. Entonces va a variar la clasificación de las causas de ese problema. Pero eso también lo van a ver en ese cuadernillo que les voy a enviar. Entonces, este es un ejemplo de un diagrama de pescado, de un diagrama de causa y efecto. Este es nuestro efecto, este es nuestro problema. La torta se quema en el horno. Entonces, es una empresa que probablemente venda pasteles y le llaman así, tortas, ¿no? Entonces, vemos cómo podemos encontrar las diferentes causas. A ver, ¿cuál será el problema? ¿Será el equipo? Entonces, si es el equipo, vamos a revisar si el termostato está roto, si es una falla en el horno, si la válvula de temperatura está equivocada. Si es un problema con las personas, entonces vamos a ver si no se tiene entendimiento para poder comprender el equipo, si no se entienden las recetas o si no hablan el mismo idioma y entonces ahí ya hay una barrera. Si es el medio ambiente, entonces podemos detectar que quizá la cocina está muy pequeña o que quizá el medidor está mal instalado. Si son los métodos, probablemente tengamos como pequeñas subcausas, que se precalienta el horno por mucho tiempo o que tal vez la mezcla no se revuelve o el horno sin enfriarse. Exacto, que se usó el horno sin dejar que se enfriara, por lo tanto la temperatura es mayor. O podemos encontrar también que pueden ser los materiales, el recipiente no es el adecuado, hay un error en el libro de cocina o las instrucciones no están claras. Entonces ya vemos ahí nosotros, se supone que se reúne el equipo y comenzamos a hacer esta lluvia de ideas de todo lo que yo creo que puede estarme ocasionando que el pastel salga quemado. Entonces empezamos a clasificar nuestras causas y empezamos a ordenarlas. Y probablemente como yo ya tengo un conocimiento de mi empresa, entonces digo, ok, pues me voy por la cuestión del equipo, que haya alguna falla en el horno. Entonces, el objetivo de este diagrama es concentrar esta cadena de causas posibles hasta llegar a la causa principal que conduce el efecto o el problema en cuestión y a partir de ello, pues nosotros vamos a aplicar la solución. Pero siempre lo más importante es primero detectar qué me está ocasionando este problema para poder solucionarlo. Porque si yo quiero solucionar 1000 cosas, pero no doy en el clavo, voy a seguir teniendo el mismo problema. Entonces, ojo, ¿qué está ocasionando que mi desodorante esté muy duro? ¿Qué está ocasionando que el queso no tenga suficiente sabor? ¿Qué está ocasionando que las personas no reconozcan mi marca? ¿Qué está ocasionando que las personas tengan cierta resistencia a comprar mi producto? Es la presentación, es mi logo. Entonces vamos identificando el problema principal que tenemos. El siguiente es el diagrama de estratificación. Esta es una gráfica que se utiliza para analizar los datos con una característica en común. Entonces estos datos se van clasificando y se agrupan de acuerdo a cierta incidencia y de acuerdo también a la importancia. No sé si ya vieron el tema de estratificación en la materia de valores, pero a lo mejor nos puede servir un poquito de base como comparación para poder entenderlo. ¿Ya vieron ese tema en valores?
chicos, Creo que sí. que hablan de los estratos sociales, ¿se acuerdan? Bueno, ahí les va, para no hacerlos bolas y meter información que igual no nos interesa en este momento. Un estrato, vamos a entender estrato como capas, como niveles o como esta clasificación de material. Cuando hablamos de geología y hablamos del suelo y hablamos de rocas, cuando hablamos de estrato hablamos de ciertas capas que se van formando en las rocas y se van formando porque estas capas están compuestas por diferentes minerales. Entonces forma este efecto de capas y que vemos con diferentes colores, diferentes texturas. Entonces vemos ahí que hay estratos, que hay una clasificación de ciertos minerales en ciertas capas. Esta palabra de estratificación se puede utilizar socialmente, pero hablando de la recolección de datos también podemos aplicarlo porque nosotros vamos a tener a recopilar quizá a través de nuestra hoja de verificación una gran infinidad de datos. Lo que vamos a hacer es estratificarlos, es decir, vamos a clasificarlos según las similitudes que tengan y entonces eso nos va a permitir poder comprender mejor el problema y saber hacia dónde nos vamos a ir para resolverlo. Ahorita con un ejemplo les va a quedar mucho más claro. Al hablar de causas de un problema, un paso muy importante para su solución es preguntarnos cómo está formado ese problema, es decir, qué estratos identifico yo en ese problema. De esta manera vamos a poder encontrar el estrato o causa predominante y entonces plantear teorías de solución. Cuando tratamos de resolver un problema no podemos atacar todas sus causas porque igual no resolveríamos el problema. Dicen que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos atacar todas sus causas, pues vamos a perder mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho desgaste. Por eso es importante primero encontrar la causa principal que me está generando el problema y al detectar esa causa principal, lo demás se va a ir también solucionando. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Es un ejemplo de una escuela, de una preparatoria, donde el gran problema es la deserción de los alumnos. Se están yendo los alumnos. Entonces, ¿cómo vamos a medir nuestros datos? Pues lo vamos a medir a través del número de alumnos que ya no regresaron a clase. Y entonces vamos a estratificar nuestra información. Nuestros estratos o nuestras posibles causas son que los muchachos no regresaron por problemas económicos, por problemas académicos, problemas familiares o problemas de logística de la ubicación de la escuela. Entonces, vamos a clasificar nuestra información. Nosotros, como escuela, hicimos una encuesta que aplicamos directamente a los alumnos que desertaron o nos comunicamos con los padres de familia y entonces nos dieron esta información. Y aquí están nuestros estratos. Nosotros nos dimos cuenta que había quienes tenían problemas para transportarse, quienes tenían problemas para la adquisición de libros, para pagar la inscripción, o quienes pues realmente no tenían como tal tantos problemas, pero estos lo clasificamos en problemas económicos. Luego nos dimos cuenta de que quizá teníamos que indagar en la cuestión académica, y entonces comenzamos a analizar cuántos de los que desertaron tenían un promedio de 90, cuántos tenían un promedio de 75 a 90, cuántos de 60 a 75 y cuántos menor de 60. Entonces vamos a ver si el problema está en la cuestión académica. Luego, ¿cuántos tenían problemas con la logística de la escuela, que se hubieran cambiado de domicilio, que buscaran una mejor escuela, que la escuela estuviera muy lejos de con ellos o que realmente pues no tuvieran ningún problema con la logística? En total se encuestaron a 182 jóvenes que fueron los que desertaron y entonces nos dieron estas respuestas. Ustedes, ¿cuál es el dato que ven que es más grande y donde podríamos nosotros entonces encontrar el problema? ¿En la de los libros? Exactamente. Nosotros nos damos cuenta que el mayor número de personas se fue porque no tenía para pagar los libros. Vemos que es el dato más grande. 130 de 182 alumnos no tenían para adquirir los libros. Entonces nos dimos cuenta
que en nuestro estrato económico estaba el problema, pero específicamente en la adquisición de libros. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues se hace un programa de donación de libros y entonces así yo debo de eliminar la causa, la raíz de ese problema. Si el problema son los libros, entonces hago un programa y que los alumnos que ya egresaron pues me donen sus libros y entonces así vamos solucionando el problema. Bien, continuamos con el diagrama de dispersión. Es una representación gráfica que nos va a permitir entender la relación o correlación que existe entre dos factores. A través de esta gráfica nosotros vamos a poder observar esta correlación, es decir, qué tanto impacto tiene un factor al otro factor. Ahorita lo vamos a entender bien. Entonces nos permite observar esta correlación que existe entre diferentes variables, pero para su interpretación requiere que las personas sean muy objetivas, ya que muchas veces esta correlación no es tanto de una causa, podemos interpretarlo de una manera errónea, por eso sí es importante que se interprete de una manera muy objetiva. El diagrama de dispersión puede ayudar a comprobar ciertas hipótesis que nosotros sacamos al aplicar el diagrama causa y efecto. Entonces, si nosotros nos dimos cuenta que era el horno donde estaba el problema, pues entonces ahora vamos a recopilar datos del horno, de la temperatura, y vamos a comprobar esta hipótesis. O si, por ejemplo, el error fue refrigerar los desodorantes y por eso quedaron muy duros y la cucharita se quebró del envase y en fin, ¿no? Entonces vamos a analizar cuánto tiempo debí refrigerarlos y de plano no. Vamos entonces a focalizarnos en cuestiones más específicas. Y aquí tenemos un ejemplo. En el ejemplo se puede observar la relación que existe entre variables como la eficiencia y la capacitación. Nos damos cuenta que entre mayor capacitación haya, menores son los errores que se cometen al momento de producir algo. Entonces vemos cómo esto es una correlación, que tanto depende la frecuencia de error de la capacitación. Entonces vemos, entre más capacitación le dé, menos errores va a cometer. Y por último están los gráficos de control. Estos gráficos de control van a presentar los límites que hay entre el control que yo definí, por ejemplo, de ciertos parámetros de calidad. Entonces, en esta gráfica, esta sí es una gráfica meramente estadística y se van a establecer un límite superior y un límite inferior, y entonces vamos a encontrar el promedio que debe de haber entre estos límites para que mi control pues esté adecuado. La gráfica se compone de 3 líneas, una central, una abajo para representar el límite inferior y una arriba para representar el límite superior. Cuando los datos se encuentran están dentro de los límites inferior y superior, entonces el proceso que yo estoy haciendo, el proceso de calidad, está controlado. Pero si rebasa algunos de los límites, entonces mi control está fuera, mi proceso está fuera de control. Este es un ejemplo para que lo puedan entender más claramente. Estos son las líneas, este es el límite superior, este es el límite inferior y este sería el promedio. Entonces, este que está del lado izquierdo es un proceso que está bajo control. Vemos que la mayoría de los datos están dentro del límite superior y dentro del límite inferior. Aquí sí hubo una parte en la que se salió de control, pero únicamente vemos pues este dato que podremos considerarlo como una causa aleatoria, una causa que pues sucedió pero no tiene mucho impacto porque la mayoría de nuestros datos los vemos dentro del promedio. Pero en el caso de la derecha vemos cómo nuestro proceso está constantemente superando los límites superior, pero también llega al límite inferior, muy poco está en el límite promedio y vuelve a salirse de control. Entonces vemos cómo este proceso está completamente inestable y está fuera de control. Además de las herramientas de calidad, hay algunas técnicas para la calidad y la productividad. Y estas técnicas, al implementarse, pues van a ayudar a esta mejora continua
que veíamos de la organización de la empresa y que es al final nuestro objetivo, tener esta mejora continua para lograr la calidad y la productividad. Hay muchas técnicas para la calidad y algunas de ustedes ya las conocen como el diagrama de Gantt, pero ahorita les voy a mencionar otras dos que son muy sencillas y que podemos aplicar fácilmente a sus empresas. La primera es la técnica de nominación por grupos, que consiste en una lluvia de ideas para detectar posibles factores de un problema o efecto. Para llevar a cabo la técnica de nominación por grupos se siguen los siguientes pasos. Primero se selecciona a un facilitador o digamos a un moderador, que es la persona que va a estar dirigiendo todo este proceso y normalmente se sugiere en empresas que no vayan a ser los jefes ni sean los supervisores para que realmente se pueda dar un proceso imparcial. Se define la tarea, es decir, qué problema queremos analizar en un enunciado muy sencillo, muy concreto. ¿Cuál es el problema? A partir de ahí se empiezan a generar ideas en un rotafolio o en un pizarrón que sea visibles para todo el grupo de personas. Y entonces también se les da un espacio alrededor de 15 minutos para que todos reflexionen, analicen el problema y entonces ahora sí puedan escribir de manera individual ciertas aportaciones o ciertas posibles soluciones que yo crea. Estas se entregan en tarjetitas de papel y se le hacen llegar al moderador. El moderador va registrando las ideas. Cada participante hace sus aportaciones para que el facilitador las escriba en un retafolio y sea visible para todos. Cuando hay alguna duda o cuando no queda muy clara la idea, pues se aclara, es decir, el facilitador va a comprobar que estas ideas que se están escribiendo en el pizarrón, en el rotafolio, las haya entendido claramente y las entiendan claramente los demás. Y se van a empezar a eliminar aquellas que estén repetidas para que podamos irnos concentrando en las más importantes. Al final se van a ir descartando ciertas ideas y se va a meter a votación para identificar las aportaciones que tengan más valor o que se consideren más útiles, pero todo se va a hacer pues en equipo y de manera muy democrática. Esto nada más es un panorama general, hay también un paso a paso a seguir para que podamos llevar a cabo la dinámica. La finalidad de esta técnica lo que busca es promover la participación de todos, enfocarse a las ideas y no en los participantes, porque a lo mejor si yo lo hago de manera directa y tú me caes mal, pues no voy a tomar en cuenta tu aportación, pero si lo escribo en un papelito, si lo hacemos en consenso, si lo sometemos a votación y es una buena idea, pues esa idea va a quedar. Entonces es eso, fijarse en las ideas y no en los participantes, crear una buena comunicación. Y si tenemos una situación conflictiva, pues manejarla sin que nadie se sienta herido o agredido. La siguiente técnica son los círculos de calidad, que seguramente ya han escuchado hablar de ellos. Los círculos de calidad son pequeños grupos de trabajadores que de manera voluntaria se van a reunir para identificar y analizar ciertos problemas en el área de trabajo y el objetivo pues es entonces mejorar la calidad, mejorar una actividad, mejorar una función. Las características de los círculos de calidad es que están compuestos de entre 4 y 10 personas. La participación se vuelve voluntaria porque debes de tener este interés, esta iniciativa y no verlo como una obligación. Los participantes deben de permanecer a la misma área de trabajo y se recomienda que se utilicen algunas herramientas estadísticas para que puedan analizar y ver el problema con más claridad. El objetivo pues es la mejora continua. Todos los integrantes deben de participar de manera equitativa. Los círculos de calidad se dan de manera permanente y forman parte de la cultura organizacional de la empresa. Y sus integrantes deben de compartir la misma filosofía y los mismos valores para que hablen el mismo idioma y esto funcione. A través de los círculos de calidad se propicia la comunicación, la iniciativa y la autorrealización del personal y esto se va a ir reflejando en la motivación personal. Entonces, acabamos de ver 7 herramientas de calidad y 2 técnicas de calidad. La siguiente actividad y la parte que les toca a ustedes es elegir 3 herramientas de calidad y una técnica que les llame más la atención, que crean que les puede ayudar a comprobar su problema y a resolverlo sobre todo.
Entonces van a elegir 3 herramientas de calidad y una técnica de las que les acabo de mostrar, o incluso pueden buscar algunas otras técnicas de calidad. Hay muchísimas. Entonces van a elegir 3 herramientas y una técnica. Una vez que decidan cuáles van a utilizar, van a realizar una investigación mucho más profunda sobre estas técnicas y estas herramientas, y van a enfocar su investigación en cómo se aplican, sobre todo en definir esta herramienta, en ver cómo se aplican y para qué tipos de problemas se emplea comúnmente. Y por empresa me van a elaborar un documento en el cual describan estas técnicas y herramientas de calidad y me expliquen estas características principales, si es posible incluyamos ejemplos y justifiquen por qué eligieron estas 3 herramientas de calidad y esta técnica. Entonces la idea es que ustedes se especialicen en 3 herramientas de calidad para que no tengan que investigar las 7 y tengan que hacerse bolas con tanta información. Desde mi punto de vista, varias herramientas nos sirven para el mismo objetivo. Entonces, por eso podemos elegir, por ejemplo, la hoja de verificación de ley para estar recopilando datos. Nada más es diseñarla y ver qué formato le voy a dar a mi hoja de verificación. Puedo utilizar causa y efecto o diagrama de Pareto para analizar las causas de mi problema. Y el histograma, estratificación, dispersión o gráfico de control, ya para ir analizando estos datos, para que al momento en que yo vaya aplicando ciertas soluciones, pues vaya comparando si realmente mi proceso está en control, si ha habido un cambio. ¿Me explico? Entonces, por eso es que yo les sugiero que únicamente sean 3 herramientas de calidad y una técnica para no hacer tan repetitivo el trabajo y ustedes se vuelvan más expertos en algunas de ellas. Entonces, la tarea del día de hoy es elegir 3 herramientas de calidad y una técnica y entonces investigarlas a profundidad. Les voy a dejar yo estas diapositivas para que las tengan a la mano. Les voy a subir un documento en PDF que utilicé el año pasado, donde vienen más desglosadas y con un poquito más de ejemplos las herramientas de calidad. Les voy a sugerir un libro y abierto también a que ustedes busquen en la web alguna otra información para que hagan su investigación. A mí me gustaría que esta investigación la tuviéramos lista para el día martes. ¿Cómo ven? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Excelente. Entonces, para eso también les pedí que tuvieran a la mano los apuntes del semestre anterior, que ustedes me platicaron que habían visto todo esto. Muy probablemente estas investigaciones que ustedes hicieron, estos ejemplos o los apuntes que les dio la maestra les puedan servir. Entonces también pueden apoyarse de ese trabajo que hicieron anteriormente. ¿Alguna duda? Maestra, de la tarea que subió, ¿vamos a poner la lista y vamos a describir el problema o nada más así la lista muy en general? Descríbanme el problema, el que ustedes encuentren el más grave, el más urgente de resolver, perdón. Ya lo siguiente, sí, nada más la redacción así en enunciado. Ok. ¿Sale? Entonces, déjenme pasar lista porque de repente Meet me falla y no registro la asistencia de todos. Paso lista y si no hay ninguna otra duda, pues nos podemos retirar. Esme. Presente. Azul. Presente. Jackie. Presente. Eduardo. Presente. Vanessa. Presente. Las naturales son. Karina. Presente. Perla. Presente. Hazel. Nicole. Presente. Luis Fernando.
Brian. Tania. Presente. Presente. Aurora. Presente. Luis Fernando. Presente, maestra. Kenia. Presente. Alan. Presente. Wendy. Presente, maestra. Alejandra. Alejandra Dorado. Brittany. Presente. Vanessa. Presente. María Guadalupe. Presente. Selene. Luis Javier. Presente. Eric. Presente. Ángel. Maestra dijo que tenía que el internet no le ¿No jalaba. funcionaba? Ok. Raudel. Raudel no está. Bien, chicos, entonces, pues si no hay ninguna otra duda, nos podemos retirar y que tengan muy bonito viernes. Maestra, Dígame, ¿me puso mija. falta? ¿Quién es, mija? Dígame su nombre. Heitel. Sí, le tenía falta, pero ahorita le pongo su asistencia. Y a mí, maestra, es que no veo mi micrófono. Ok, a ver, denme un segundo. ¿Usted quién es, mijo? Dígame su nombre. Maestra. De Brian. Brian, sí, tiene asistencia, Brian. Dígame, mija. ¿Quién me hablaba? Me dice Ale que si le acércala. Ale se acaba de salir de la clase porque se le acabaron los datos, pero sí Ok. estuvo. Ok. Ale Dorado, Si ¿verdad? le puede poner asistencia, por favor. Sí, maestra. Ujú. Ok. ¿Alguien más que faltara de ponerle su asistencia? Bueno, entonces vámonos, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos el lunes, ¿sale? Que estén muy bien. Igualmente, maestra. Maestra, la Cuídense extraño. mucho. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién me extraña? Julián. Hola, Julián, a ver, prende tu cámara. No, maestra. ¿Por qué no? Mire, espérenme. Ya te vi. ¿Cómo estás, Julián? ¿Usted no me extraña? Bien, ¿y usted, maestra? Sí, los extraño. Y luego aparte eres muy buen alumno, pues más. Ah, pues ya sabe. Pues sí, pero pues ni modo. Ni modo, maestra, ya le tocó dar otro grupo más feo que el de nosotros. No, pero también Jackie es muy buena alumna. También es muy buena alumna. No creo. A ver, Jackie, Ah, defiéndete. maestra. Usted regáñela. Si no hace caso. Sí, la voy. Ya sabes que sí los regaño. Cuando lo merecen, sí los regaño. Sí. Nada, está bien, maestra. Vamos, maestra, que estamos, vamos a ir a trabajar. Bueno, échele ganas, usen cubrebocas. Cuídense mucho. Sí, maestra. Que Eso estén es de bien. cajón. Gracias, adiós. Hasta luego.